Bienvenidos al avance del capítulo 51 de la telenovela Karsu, que será transmitida por Univision y desde nuestro canal Eli TV. Irmán está bastante destrozada después de la confesión de Karsu. Además le pregunta a su madre Phyllis si todo eso era cierto. Esta se enfurece y grita a Karsu para que se callara. Sin embargo, Irmán insistió en saber la verdad, dado que Phyllis finalmente admitió que sí había visto a Adnan en la cama con otra mujer, por lo que Irmán se derrumbó en llanto, sintiendo que su mundo se venía encima. En ese caso, Phyllis se lleva a Karsu hasta la cocina por haberle contado todo a su hermana de esa manera. Allí le pregunta por qué había hecho todo eso. Karsu responde que todo lo hizo por el bien de su hermana, para que supiera el tipo de hombre con el que estaba. Sin embargo, Phyllis no estaba de acuerdo y le dijo que ha actuado mal, ya que no era la manera de manejar la situación sin causar dolor. Mientras tanto, Lale llega a casa y se encontró con Sevedet, quien estaba allí acompañando a Tila. Ella se molestó y le pidió que se vaya, ya que ella estaba allí para cuidar de su marido, así que Sevedet se marcha sin poner resistencia. Irmán, todavía llorando, le reprochó a su madre y a su hermana por qué no le habían dicho la verdad desde antes. Phyllis le explica que no le había contado porque no quería afectarla, especialmente por su embarazo. Además, que ocurrió cuando ella fue a buscar los documentos a su casa y fue allí donde encontró a Adnan con una mujer mucho más joven. Irmán se sintió devastada y no podía estar tranquila. Phyllis trata de justificarse diciendo que solo quería protegerla, pero Irmán estaba bastante dolida para escucharla. Además, la situación era bastante dolorosa y no sabía cómo manejar sus emociones. Aunque continuaba destrozada al descubrir la infidelidad de Adnan, no quería hablar con nadie. Karsu intenta acercarse a ella, pero Irmán la rechaza inmediatamente. Phyllis le menciona a su hija que tarde o temprano las personas siempre terminan pagando por sus errores, refiriéndose a la situación con Adnan, recordándole que este era su marido y ella se lo había quitado años atrás, sintiendo el mismo dolor que ahora padece. Después de un rato, Phyllis se levanta y le dijo a Karsu que lo más importante era respetar cualquier decisión que Irmán decidiera tomar. Luego anuncia que iba a despertar a los niños para prepararlos para el colegio, porque la vida seguía y había que mantener cierta normalidad. Karsu se queda un momento más observando a Irmán hasta que ésta finalmente se queda dormida, agotada por el llanto y por la angustia. Mientras tanto, en casa de Atila, Lale intenta entablar una conversación con él, pero era inútil, ya que éste la ignoraba por completo, perdido en sus propios pensamientos. Lale se molesta y le dijo a Atila que sabía perfectamente lo que ocurría entre él y Karsu. Atila le respondió con calma que amaba a Karsu y que su matrimonio había sido solo una farsa para evitar problemas con Elkin. Lale se enfureció y le gritó que era un idiota por seguir detrás de alguien que no lo quería. Atila le dijo que estaba harto de repetir lo mismo y que lo mejor para ambos era divorciarse de una buena vez. Sin embargo, tanto pensar considera que Lale nunca había aceptado la realidad de su relación. Lale le dijo que ella se había casado por amor, ya que para ella todo había sido real. Sin embargo, Atila ni siquiera la miró, simplemente siguió ignorándola, pues para él la situación parecía haber llegado a un punto sin retorno. Renja llega a casa de Karsu para buscar a los hijos y notó que algo andaba mal. Le preguntó si había estado llorando, dado que Karsu con frialdad le responde que no era asunto suyo. Renja siguió insistiendo y le preguntó por qué estaba tan arreglada, pero Karsu, sin darle explicaciones, le cierra la puerta en su cara. Este se ríe y se fue disfrutando de la reacción de Karsu. Más tarde, Atila se encuentra con Homer en el patio y le pregunta qué pasaba. Homer le cuenta que el novio de Ipet había terminado con ella, después de que le confesara que había abusado de la confianza de Karsu en el pasado. Atila se quedó un poco paralizado, sintiendo ira y no sabiendo cómo reaccionar, pero Homer notó el cambio en su expresión y supo que tal información lo había afectado profundamente. En casa de Renja, la familia estaba disfrutando de un desayuno tranquilo. Renja les cuenta a sus hijos que tenía planes de llevarlos de viaje y quería que vivieran con él en una casa más grande. Sin embargo, Hamde se opuso, dado que eso no era parte del plan.
Asimismo lo lleva hasta la cocina para recordárselo, mencionándole que solo habían acordado vivir entre ellos dos, sin la necesidad de estar con los niños. Renja le dijo que son sus hijos y debían quedarse de vez en cuando con él, lo que enfureció a Hande, ya que eso no era parte de lo acordado. Pero se llevó una gran sorpresa al ver que Dennis los había seguido y escuchó toda la conversación, dejando en claro que las palabras de su padre y de su madrastra lo están lastimando profundamente. Más tarde, Dennis le pregunta a su abuela Phyllis si ella quería casarse, lo que la hizo reír ante su inocencia, pero el niño insistió diciendo en que todo el mundo quiere casarse y no entendía el por qué. Phyllis intenta explicarle de manera sencilla y divertida en qué consiste el matrimonio. Mientras hablaban, Irma apareció cargada de maletas, lista para irse. Phyllis le pregunta qué estaba haciendo. Ella le responde que planea volver a casa para descubrir qué está pasando realmente. Phyllis le advierte que no actuará por venganza, dado que Karsu quería hacerla recapacitar, recordándole que está embarazada y que no debía tomar decisiones impulsivas. Sin embargo, Irman estaba decidida, manifestando que sabía exactamente cómo enfrentar a Adnan, así que se despide de ambas abrazando con fuerza y llorando en silencio. Atila le recuerda a Sevedet que era hora de enfrentar a Kadir directamente y quería saber qué era lo que realmente buscaba. Sevedet le asegura que está investigando para dar con su paradero y que está compilando toda la información necesaria. Atila estaba un poco impaciente, pero confiaba en Sevedet que este no lo defraudaría. Mientras tanto, Renja estaba hablando con su madre Sukran, quien le preguntó por qué no vivía con sus hijos y le sugirió cuidarlos más. Irman llega a casa y se encuentra con Adnan, quien pensaba que todo estaba bien entre ellos. Sin embargo, esta ya sabía la verdad sobre su infidelidad, pero su actitud era amable, solo con una fachada para descubrir todo lo que tenía planeado. Adnan le dice que creía que se iba a quedar más tiempo en casa de su madre, pero Irman le respondió que ha vuelto para quedarse ya que lo extrañaba mucho, dado que la situación se estaba volviendo más tensa, puesto que Irman estaba lista para enfrentarlo. Homer se encuentra con Ipet y le pidió tomar un café juntos para hablar, pero ella se negó diciendo que tiene mucho por hacer y que quizás en otra ocasión podrían hacerlo, dado que Homer queda con una expresión de decepción en su rostro. Mientras tanto, Karsu llamó a su hermana Irman para saber cómo estaba después de enterarse de la infidelidad de Adnan. Ella menciona que todo está bien y no tenía de qué preocuparse, pero en realidad estaba planeando algo para Adnan. Luego actuaba como si no supiera nada acerca de su infidelidad, manteniendo su actitud normal y engañosa frente a él. Sin embargo, estaba esperando el momento adecuado para actuar y darle una sorpresa por su engaño. Por otra parte, Renja le dijo a su hermana Lale que estaba harto de que su madre Sukran lo presionara para que se casara. Ella respondió que no era excusa para no casarse, pero Renja quiere evitar el matrimonio. Luego de eso estaba muy preocupado por algo y decidió llamar a Rinja para pedirle ayuda y poder hablar nuevamente con el padre Hassan. Rinja le aseguró que haría todo lo posible para que pudieran mantener esa conversación, aunque él desconociera los motivos reales, pues Renja estaba un poco alterado y no mencionaba los motivos de su emergencia, pero se notaba que era algo muy importante. Turkan y Phyllis estaban hablando acerca de la situación de Irman y la traición de Adnan. Cuando llega Sulha, tuvieron que cambiar el tema, sin embargo, esta comienza a hablar acerca de su vida perfecta, lo que incomoda bastante a Phyllis. Sulha siguió hablando sin parar sobre sus actividades diarias y cómo distribuye su vida en sus rutinas y llena de energía. Phyllis no aguanta más y le dijo a Turkan en voz baja que estaba harta de escuchar a Sulha hablar de su supuesta vida maravillosa. Turkan se ríe de la reacción de Phyllis, ya que le causaba un poco de gracia. Mientras tanto, Karsu estaba ocupada atendiendo la librería cuando llega Lale, quien le agradeció por todo lo ocurrido y le dijo que había pasado un tiempo maravilloso con Atila. Obviamente todo era una mentira para provocar celos en Karsu. Sin embargo, su descaro no tiene límites al pedirle a Karsu consejos sobre cómo seguir conquistando a Atila.
lo que hizo que Karsu se riera bastante, aunque aparentaba estar furiosa. Cuando Lale se fue, Karsu se quedó un poco molesta por lo que había escuchado, pues en realidad no sabía que todo era un invento de Lale para manipular la conversación. Turkan le pregunta a Phyllis que podría ser la persona que le estaba mandando esas flores, pero su hermana no tenía idea de qué estaba pasando, así que intentaría averiguarlo. Turkan menciona posibles candidatos, pero Phyllis no creía que fueran ellos y decidía investigar más a fondo. Después de un rato, ella se dirige a su casa diciendo que tenía muchas cosas por hacer. Hassan estaba pensando en Phyllis y no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor hasta que Haki llegó y le preguntó qué planes tenía. Él le explica que estaba tratando de encontrar la manera de conquistar a Phyllis, así que Haki piensa en llamar a Homer para que les dé más información sobre la señora Phyllis. Justo en esos momentos el teléfono de Hassan suena y al parecer era Phyllis quien no estaba llamando. Este toma la llamada de inmediato, ya que esta le dijo que finalmente le gustaría que se tomaran ese café que habían quedado pendiente. Dado que Hassan se emociona mucho y le prometió que pasaría a recogerla, ya que todo estaría listo. Después de colgar, Hassan le pide a Haki que tiene que encontrar un sitio especial para su encuentro con Phyllis, pues quería reservar el lugar completamente para que estuvieran ellos dos solos, pues ambos estaban demostrando interés y ansiosos por verse. Pero en ese instante Haki le avisó que Rin-ha quería hablar con él, dado que Hassan le dejó en claro que en esos momentos lo único que le importaba era Phyllis. Dennis se encontraba en el colegio y no podía concentrarse porque estaba pensando en la niña que le gustaba. De repente se levantó y le preguntó si quería casarse con él, pero la niña le explicó que tenía que pedirle matrimonio de manera adecuada y traerle un anillo, por lo que Dennis quedó un poco paralizado y no sabía qué hacer. Mientras tanto, Phyllis estaba revisando cuentas con Homer sobre el conjunto residencial. Más tarde, Emir iba manejando tranquilamente cuando fue secuestrado por Sevedet y otros hombres que lo llevaron a un lugar lejano y le ordenaron que se comiera todos los postres que habían en una caja roja. Emir estaba temblando de miedo y no sabía qué esperar después de comer todos esos postres. Sevedet le advirtió que esperaba que fuera la última vez que se metiera con una mujer que no debía, refiriéndose a Karsu. También le dejó en claro que lo tenía vigilado y era mejor que se cuidara a partir de ahí en adelante. Después de soltarlo, Emir se fue con gran miedo y una lección aprendida, pues no la olvidaría tan fácilmente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.